nuevo para ellos mismos la por lo menos tenemos que tener una idea de ver si la mano quiero escuchar, por favor. Quiero que tengan una idea, nada más, sobre lo que se llama hormigón pretensado. Cada vez de más utilización, cada vez más frecuente su uso, y tenemos que saber por lo menos no calcular, sino tener una idea de cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, qué posición se coloca la armadura y ese tipo de cosas, por lo menos, ¿verdad? Y en qué se utiliza sobre todo. Entonces, el título de hoy es ese. Y como siempre quiero que a medida que vamos hablando me interrumpan todas las veces que sea necesario. ¿Por qué esto y por qué aquello? Para lo que sea. Por favor, interrúmpanme. Antes quiero recapitular un poquitito con ustedes lo que es el hormigón armado, para tener una suerte de paralelismo y entender mejor en qué consiste. Entonces, tenemos el hormigón armado. ¿Y cómo sabemos? Sus componentes son cemento, arena, piedra triturada, agua y aditivos. Más, en el caso de la armadura, tiene que ser hormigón armado más las varillas, más el acero. Cuando decimos acero podemos decir hierro, tranquilamente, porque el acero no es más que un hierro con agregado de carbono. El arrábido es el origen. Pero bien, nosotros al acero, para obtener el acero, tomamos el hierro y le agregamos carbono. Entonces eso le da mayor resistencia. También hay que tener en cuenta que el acero en las varillas es, por decir de alguna manera, multidireccional. No tiene una dirección de mayor resistencia o de menor resistencia, como el caso de la madera, como el caso de otros materiales, ¿verdad? Los metales generalmente tienen la misma resistencia en cualquier dirección. Eso quiere decir que si tomamos un metal, comprimimos o estiramos, prácticamente está por el mismo orden. No como el caso del hormigón, que también ya sabemos resiste muy bien a la compresión, pero muy mal a la tracción. El acero resiste muy bien en cualquier dirección y en cualquier sentido de la compresión o de la tracción. Al tener esa ventaja tiene una posibilidad de resistir también a la flexión, ¿ya? Cosa que el hormigón en sí no es muy bueno. Para tener una comparación, el FCK, que en el caso del hormigón significa resistencia característica a la compresión. Directamente cuando hablamos de FCK, hablamos del hormigón, de la resistencia que puede tener a la compresión, es decir, apretado. ¿Ya? Y el FCK oscila o comienza allá por los 180 y se va hasta unos 250 más o menos horas
normales, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el FCK aproximado del hormigón. Es decir, un centímetro cúbico de hormigón nosotros podemos apretar y va a recibir aproximadamente 200 kilos. Digo centímetro cúbico porque en realidad todo está en el espacio. Todas las estructuras están en el espacio, aunque lo estudiemos en el plano. Entonces, yo tengo un pequeño cubito de 1 centímetro de lado. Evidentemente cada una de sus caras, por ser un cubo, tiene 1 centímetro cuadrado. Entonces, si comprimimos, si apretamos, le damos una determinada carga, una determinada F, el hormigón resistirá normalmente unos 200 kilos por cada centímetro cuadrado antes de desintegrarse, antes de romperse. De promedio, ¿verdad? Porque también sabemos que la presión o compresión es sinónimo, es fuerza sobre superficie. Como es fuerza sobre superficie, la fuerza tenemos en kilogramos y el área o superficie en centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para saber la resistencia del hormigón? Pues cargamos las probetas. Las probetas que son normalmente de un borrador. Gracias. Las probetas están normalizadas y tienen 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Esa es la probeta convencional. Para obras mayores también necesitan una probeta padronizada de 15-30, es decir, una cosa un poco mayor, que es más o menos así. Aquí ya es 15 su diámetro y la altura pasa a ser 30 centímetros. Ambas son probetas de estudio, ambos están totalmente padronizados para estudiar la resistencia al hormigón. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con la prensa hidráulica? Rompemos la probeta y de ahí deducimos. La prensa hidráulica no nos da la resistencia. La prensa hidráulica lo que hace es cargar, o sea, nos marca la fuerza con que se rompió. Comprimimos hasta romper. Y vemos en el reloj de la prensa hidráulica que marcó, por ejemplo, esta vamos a usar la más chica de repente, y nos marca que F rompió con 15 toneladas. Pero esa carga de 15 toneladas está aplicada en toda la cara. Y toda la cara ya no es 1 centímetro cuadrado. Toda la cara tiene ya una determinada sección, una determinada área. ¿Qué podemos calcular fácilmente? ¿Cómo? Superficie es pi por radio al cuadrado, porque tenemos la sección circular, ¿verdad? Entonces, como el radio es de 5 centímetros, la superficie para esta probeta será de 3,14 por 5 por 5, y esto da cerca de 78,5. 78,5 está pi, que no tiene unidades, 5 centímetros por 5 centímetros. El producto es centímetros cuadrados. Ese es el área o la superficie de la probeta.
en donde actúa la carga que nos dio la prensa hidráulica, que son 15 toneladas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una división. La presión va a ser igual a 15 toneladas, que en kilogramos son 15.000 kilogramos, ¿verdad? Y dividido por la superficie que acabamos de calcular, que es 78,5, y esto es centímetros cuadrados. Por lo tanto, el resultado creo que da 190 y algo. No sé si quieren darme preciso. 15.000 dividido 78,5, por favor. 190,98. 190,98. Entonces esto da aproximadamente 191 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta recién es la resistencia. La prensa hidráulica no nos da solo la carga. Este 191 kilogramos es la resistencia característica a la compresión del hormigón. ¿Ven que está en este rango? 191. Ahora, nosotros tenemos otro componente para llegar a lograr el casamiento perfecto entre la armadura, entre el acero y el hormigón, que es el hormigón armado. ¿Por qué es el casamiento perfecto? ¿Por qué? Porque si no fueran similares en ciertos comportamientos, no habría esa posibilidad. Vamos a pensar en lo siguiente. El hormigón, cuando no está endurecido, cuando aún no fraguó, ¿cómo se comporta? Se comporta como un líquido. El hormigón es un líquido, bastante espeso, pero se comporta de esa manera. O sea, la presión en un encofrado se transmite en forma triangular. A medida que aumenta la altura o la profundidad, aumenta la presión. Si tenemos una piscina con agua, la presión en las paredes, que son estas, se transmiten de esta manera. Los vectores son presionando a la pared de la piscina, se transmiten en forma triangular. A mayor profundidad, mayor presión. Por eso este punto es el peor en una piscina, cuando se calcula, porque es el punto de máxima presión. Ustedes ven este triángulo, ¿verdad? Aquí, donde está el nivel del agua, la presión es cero. Solo tenemos presión atmosférica. Y vamos aumentando y va presionando cada vez más, como para tumbar la pared de un tanque de agua, de una piscina. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos que hacer es agregar el acero para tener el hormigón armado. Y eso se consigue, como dije, mediante una relación conveniente entre ambos. Es decir, primero, la dilatación es muy similar. La dilatación del hormigón y del acero es muy similar. Entonces no hay desplazamiento, no hay deslizamiento de armadura, o no debe haber. ¿Cuál es la razón por la cual no hay un deslizamiento de la armadura? Porque hay o existe una palabra clave, que es la adherencia. La adherencia es cuánto aprieta el hormigón a la armadura. El hormigón primero es agua, la armadura no está duro, el hormigón, la armadura no sirve,
porque se desliza, pero a medida que comienza a fraguar, comienza a apretar, a comprimir a la varilla. Comprime a la varilla y eso es la adherencia. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de añadir incluso 2 varillas y eso se llama solape. Y para solapar, el solape es función del diámetro. La condición es que para el solape existan por lo menos 50 diámetros. Esto que está aquí es el solape, tiene que ser mayor o igual a 50 diámetros, 50 fi. ¿Qué quiere decir? Si tiene una varilla de 6, 50 veces 6 es 30 centímetros. Varilla de 6, una cosa así, el solape. La varilla de 10 ya se va a medio metro, porque es 50 veces su diámetro. Diámetro, la varilla de 10 es 1 centímetro, por lo tanto el solape es de 50 centímetros. Mayor diámetro, mayor solape. Lógico, usamos la varilla mayor donde más necesitamos y por lo tanto tiene que ser solicitada a mayor esfuerzo. Por eso, aumenta el diámetro, aumenta el solape. No es el alambre el que actúa como estructuralmente para transmitir la fuerza de tracción en la varilla o compresión, que es el caso, por ejemplo, de los pilares. La varilla normalmente trabaja a tracción, pero en los pilares de hormigón tenemos compresión. Y no solo en los pilares tenemos compresión, también tenemos compresión en la parte negativa de una viga, por ejemplo. Cuando necesitamos disminuir la altura de la viga, tenemos que agregar armaduras de compresión a la parte superior, sobre todo. Eso es típico, necesitar bajar la altura de una viga para que sea mayor la altura de un ambiente, la sensación mismo por perspectiva. Nosotros tenemos que tener la mayor altura posible con los mayores espacios. Entonces ahí tenemos 2 cosas. Primero, la relación casi igual en dilatación. El hormigón y la varilla tienen una dilatación muy similar. No así el hormigón y la mampostería, por ejemplo. El hormigón tiene una dilatación, la mampostería otra, y ahí aparecen fisuras. ¿Verdad? Generalmente en la unión del hormigón con la mampostería. Por eso es que utilizamos los bigotes, que le llamamos, ¿verdad?, para anclar y para minimizar las fisuras en donde entran en contacto el hormigón y la mampostería. Pero no hay forma de evitar. Esas fisuras, por lo menos marcaditas, van a aparecer. Entonces nosotros ya tenemos el hormigón armado. Sabemos que su resistencia es muy buena a la compresión, el hormigón, y a la tracción, la varilla. Hasta ahora hablamos del hormigón, FCK. Ahora la varilla, FIK, que es resistencia característica a la tracción. ¿Verdad? Esto es hormigón y esto es la armadura, FIK. ¿Por qué orden? Andamos por el orden por arriba de 4.200 kilogramos. El FIK 42 de una varilla significa 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces comienza prácticamente arriba de 4.200 kilogramos y se va hasta
no sé, 5.500 más o menos, kilogramos siempre porque es presión sobre centímetro cuadrado. ¿Ven? Hormigón, 200. Varilla, 5.000. 200 kilogramos contra 5.000. Grande la diferencia. Entonces, donde necesitamos tracción, colocamos una armadura. Salvo que se necesite comprimir en esa parte, como el caso de los pilares y otros de la viga que queremos disminuir su altura. Hasta ahí, hormigón. ¿Qué hacemos nosotros? Los ensayos, ¿cómo hacemos? Estirando, es la misma, es casi igual a la prensa hidráulica, solo que aprieta la varilla y estira. Estira hasta soltar. ¿Cómo se comporta el acero cuando nosotros estiramos? Pues se comporta como un medio elástico. Y eso, claro que no es una goma, pero escurre levemente. De esta manera. Hace esto y disminuye su sección. Algo parecido a un reloj de arena. Tiene una cintura. ¿Cuánto se desliza? ¿Cuánto se desliza o cuánto se alarga? El acero se llama longitud de fluencia. Esto es longitud de fluencia. ¿Cuánto se alarga antes de soltarse? Después se suelta. También se hace con el elemento hidráulico, ¿verdad? La prensa de tracción. El hormigón en la probeta apretamos. La varilla estiramos. ¿Ya? Hasta soltar. Y la misma cosa, con cuánto se soltó, tenemos kilogramos, dividimos por su área. Una varilla de entre 10 y 12 está por el orden de 1 centímetro cuadrado la superficie. Y ese 1 centímetro cuadrado de área o de sección de la varilla aguanta aproximadamente, vamos a pensar en 4.500, 5.000 kilos. ¿Cuánto es eso en comparación a un automóvil, por ejemplo? Una varilla entre 10 y 12. Vamos a pensar en la varilla de 12. Colocada así. Y le atamos. ¿Cuánto pesa un automóvil? 800 kilos más o menos. 8 por 5, 40 más o menos. 5 autos le podemos colgar de una varilla de 12 milímetros. 5. Bastante, ¿eh? Sin soltarse todavía, o soltándose en ese momento. Pero recuerden siempre que esa carga es carga estática, nada de carga dinámica. El cálculo se hace con carga estática. ¿Qué quiere decir carga estática? Es aquella que se aplica progresiva y lentamente. Es decir, atamos los 5 autos, colgamos de la varilla y los soltamos, por decir, con suavidad. Comienza la tracción y ahí permanece o ahí se suelta con una determinada carga. Pero está de aumento progresivo. ¿Qué hacemos nosotros con una línea? ¿Qué hacemos con una línea cuando no podemos soltar? Le aplicamos carga dinámica. Agarramos una línea que no podemos soltar, estiramos, nos quema la mano, no podemos soltar. Pero hacemos esto, le damos un tirón seco que soltó la línea. Entonces, si soltamos un auto con una varilla de 12 de una determinada altura, probablemente se suelte la varilla. No 5, 1, porque va a caer por gravedad y le va a dar un golpe seco, que es carga dinámica.
¿Y existe en la construcción? Claro que existe. Las cargas dinámicas existen. El viento, los sismos, esas son cargas dinámicas. No sabemos en qué momento, con qué intensidad y con qué dirección y sentido van a actuar. Pero el cálculo estructural se hace con carga estática. ¿Ya? Con esto ya creo que sabemos aproximadamente lo que es el hormigón armado. Ahora nos vamos al hormigón pretensado. ¿Qué es y cuáles son sus ventajas? El hormigón pretensado incluye a dos tipos constructivos. El hormigón pretensado propiamente y el hormigón posttensado. Son ambos componentes del hormigón pretensado. Es decir, hormigón pretensado, y ahí hablamos del pre, que ya nos sugiere. ¿Qué nos sugiere pre? Antes. Y post, lo contrario. Post. Y después viene el tensado, que algunos autores lo utilizan como tensado. Recuerden o sepan que tensado no es que se olvidó o se olvidaron de colocar la N. Simplemente utilizan la palabra pesado como tensado. Son sinónimos. Hormigón pretensado o pretensado. A mí me gusta más pretensado. Es más comprensible. Pre, antes, post, después. Entonces, inequívocamente ya sabemos que el hormigón, cuando es pretensado, la tensión se realizó antes del fraguado y el posttensado, que también forma parte del pretensado, se realizó después. ¿Ya? Principal diferencia constructiva. El hormigón ya no utiliza varillas, las que nosotros conocemos. Utilizan armaduras, pero no varillas. Utilizan cabos. ¿Y qué diferencia hay entre una varilla y un cabo? Pues esta, una varilla, el acero es de alma llena, tiene totalmente, por decir, llena, continua el metal. La varilla es unifilar, por lo tanto. Filo o filar significa hilo. Entonces, un solo hilo que en la varilla. El cabo, en el mismo diámetro, tiene varios. De esta manera. Por ejemplo. ¿Ven? Aquí yo coloqué 6 hilos. Esto es el cabo. El cabo, por lo tanto, es multifilar. Más de un hilo. ¿Y cuál es la diferencia en resistencia? Tremenda. Comenzamos con un FIK del cabo mayor o igual a 19.000 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Tremenda diferencia. Estábamos hablando de 5.000 más o menos con las varillas y ahora hablamos de casi 20.000. 4 veces más resistente con el mismo diámetro. Otra diferencia. Tiene algún pedazo de goma
agogó o algo parecido. Un pedacito de goma. Esta gomita me va a hacer. Bueno, voy a tomar la ella porque es más visible, ¿sí? Pero por ejemplo, así. Este se ve mejor. Por eso, este va a ser nuestro cabo. Un pedazo de varilla de construcción, un pedazo, vamos a suponer medio metro de varilla de construcción. Yo tomo así y la varilla que va a permanecer horizontal. Tomo por un extremo, la varilla permanece horizontal, así de larga. Tomo un cabo y probablemente ya va a hacer esto, con medio metro. ¿Qué nos sugiere? Que no resiste nada a la flexión. No resiste nada el cabo. No resiste nada más que a la tracción. El cabo solo sirve para ser estirado. ¿Ya? Esto es un cabo y esta es el cambio que sufre el cabo al ser estirado. Piensen en esto, fíjense en esto. Todos ven un pedazo de cabo. Estiro. ¿Qué sucede? Se alargó el cabo, pero no como la goma. La varilla de construcción también se alarga. Y tenemos la longitud de fluencia. El cabo también se alarga. La diferencia es que uno no sirve para ser comprimido. El cabo no sirve. El cabo yo aprieto y ahí sucede esto. Esto sucede con el cabo de construcción. Con una varilla de construcción sí puedo apretar un poco, ¿verdad? Y cuando tenemos longitudes cortas resiste tremendamente, porque decía, la resistencia es casi omnidimensional. A la tracción, el acero resiste casi igual que a la compresión. No así la madera, por ejemplo, que depende de las fibras, de la orientación de sus fibras. Hay maderas que resisten mucho más a la tracción. Cuando tenemos estiradas longitudinalmente a las fibras, la madera resiste tremendamente. No así si lo usamos una transversal, se separan las fibras y la madera no resiste. El acero casi igual en todas direcciones. ¿Me entiendes, verdad? Entonces ahí tenemos que la diferencia fundamental, en vez de varilla llevan cabos y esos cabos están colocados aproximadamente a 1/3 de la altura. Esta es una viga y esta es su armadura o su armadura, el cabo. Así. Esto que está aquí es aproximadamente 1/3 de ancho. Cabo aproximadamente 1/3. Ya tenemos dos diferencias. Ventajas. ¿Qué es lo que pretendemos finalmente con el hormigón pretensado? ¿Por qué nosotros estamos acá en esta clase? Porque nuestra clase se llama Sistemas Estructurales 2. ¿Es el motivo para que estemos aquí? No. El motivo es que ustedes quieren verme. El motivo es que nosotros tenemos que estudiar grandes luces. Grandes luces. Esa es el fin último de nuestra asignatura. Grandes luces. ¿Ya? Entonces el hormigón es óptimo para vencer grandes luces. ¿Por qué? Porque es más esbelto, por lo tanto menos peso, y capaz de vencer mayores luces. Voy a poner un ejemplo fácil. Aquí, en esto,
tenemos aproximadamente una luz de, no sé, 11, 12 metros. Para una viga biapoyada, la altura tendría que ser de, para 11 metros, el predimensionamiento de la viga es 1/10. 1,10 metros tiene que tener una viga que atraviesa los 11 metros. Hormigón armado. No vamos al hormigón pretensado. Bajamos eso radicalmente. Podemos llegar de repente hasta a 50 de altura o más. Podemos bajar hasta la mitad por ahí con el hormigón pretensado. Incluso menos, depende de la cantidad de armadura y de la calidad del hormigón. Ya. ¿Qué estamos aumentando nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando colocamos cabo en vez de varillas? Estamos utilizando un elemento de 4 veces más resistente que la varilla. Estamos colocando una armadura muy resistente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que garantizar la adherencia. Entonces tenemos que mejorar el FSK del hormigón. Si mantenemos el FSK, probablemente se deslice nuestro cabo y no funcione nuestro hormigón pretensado. Entonces necesitamos ¿qué? Aumentar la relación cemento. La relación cemento-resto de materiales. Tenemos que aumentar la cantidad de cemento. Cuidado, esto es muy peligroso. Cuando se aumenta la cantidad de cemento, corremos el riesgo de llegar a un hormigón frágil. No podemos aumentar indefinidamente la cantidad de cemento, como no podemos aumentar indefinidamente la cantidad de carbono en la varilla. Porque si aumentamos, corremos el riesgo de la fragilidad. ¿Y qué es fragilidad? El vidrio. El vidrio es un material duro, pero agarra un pedazo de vidrio que no está templado, que no es del tipo convencional blindex, de vidrio templado, y lo echo en el suelo y se quiebra. Ahora agarremos, piensen en esto, un pedazo de varilla, colocamos en una prensa, apretamos y queremos darle un ángulo de 90 grados. ¿Qué hacemos? O agarramos la grinfa, que es el material ese con el elemento ese con una abertura que entra en la varilla y se puede doblar, se usa para hacer las armaduras, O agarramos el martillo y le pegamos a la varilla y doblamos la armadura a 90 grados. Tenemos una L en nuestra varilla. Eso no se puede hacer que con otro elemento, como por ejemplo la lima. Ustedes conocen la lima, que es un elemento para desbastar. Coloquen una lima en una prensa y denle un golpe, se partió en la mitad. Y esa lima va a gastar el acero porque es más duro que el acero, tiene más carbono. Finalmente, ¿qué les sugiere el elemento más duro de la naturaleza? Cuando piensan así rápido, ¿en qué piensan? ¿En qué? Pero vos querés para tu anillo. Diamante. Muy cierto. Diamante y carbono en su máxima expresión. Una belleza de dureza. ¿Verdad? Entonces, agregamos carbono. Al hierro tenemos acero. Agregamos más carbono, tenemos acero más duro. La mecha para perforar, acero con más carbono. La lima para gastar es acero con más carbono. ¿Por qué nosotros agarramos un pedazo de metal y agujereamos con una mecha? Porque la mecha es más dura que el metal. Y ese metal puede ser acero. Acero de construcción. Un perfil con una resistencia característica de la tracción de 5 toneladas
por cada centímetro cuadrado, nosotros lo perforamos con una mecha. ¿Y por qué? Porque es más duro. Gastamos con una mecha porque es más duro, pero más quebradizo. Entonces el hormigón no podemos aumentar indefinidamente la cantidad de cemento, como no podemos aumentar indefinidamente la cantidad de carbono en el acero. ¿Ya? ¿Por qué lo vuelve? No vuelve quebradizo. Ahora está bien, ¿verdad? Entonces existe el dosaje. El dosaje nos dice la cantidad de cemento que tiene que tener. El dosaje, la cantidad de otros materiales también. El dosaje es, por ejemplo, dosaje 1, 2, 4. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 1 de cemento, 2 de arena, 4 de piedra. Ese es un dosaje normal para el hormigón armado. Su resistencia ronda los 200, 250, pero les dije reciencito nomás que si le exigimos más colocando una varilla, un cabo en vez de una varilla, necesitamos mayor adherencia para que no se resbale. ¿Cuánto tiene el FIK del puente Héroe del Chaco? Nuestro puente nuevo. ¿Cuánto de FIK tiene? 19.000 para arriba. Cabo de acero. ¿Y cuánto de FCK? 500. Ese es lo peligroso de esto. Nuestro hormigón convencional, este pilar, para hacer un estudio que puede ser ahora mismo realizado, puede ser un ensayo destructivo, sacar un poco del pilar y estudiar. Ese ensayo destructivo se llama así porque descompone el material a estudiar. Hay ensayos no destructivos, no tan precisos como el destructivo. ¿Qué hago yo? Agarro una mecha diamantada. Una mecha hueca, como un tubo de acero, totalmente con incrustaciones de diamante. Diamante propiamente. Pequeñito, pero diamante. Le meto en el aparato que es el taladro y agarro y perforo. Saco un pedazo de este hormigón armado que ya está construido. Y en esa probeta me sale cemento, arena, piedra triturada, armaduras. Tranquilamente corta el acero. Vamos a ver un pedazo de acero pasando de repente. Por eso ensayo destructivo. Y ese estudiamos a la compresión. Por ejemplo, y vamos a ver qué resistencia tenía esto y por qué se cayó o no. ¿Ya? Entonces, la dureza se aumenta aumentando en la resistencia, se aumenta aumentando en el hormigón, el cemento, en el metal, en el hierro, aumentando el carbono. Pero no indefinidamente. Entonces nuestro FIK de 19.000 tiene un FCK de 500 ya, en el caso del puente Héroe del Chaco. Diferente, ¿eh? Esto probablemente esté por los 200. Estos pilares, estas vigas, 200, 220 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, tenemos dos condiciones entonces. Perdón, no dos condiciones, dos tipos constructivos. El pretensado y el posttensado. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a pensar en un elemento parecido a esto, tremendo, en un macizo, solo posible en la fábrica. Esto es acero y tiene una longitud variable de esta manera.
Esto es en la fábrica. Pretensado. 1. Acá está 1. Pretensado. ¿Qué es esto? Una cosa grande. Vamos a pensar en esta mesa. Esto. Macizo de acero. Y esta otra mesa. Esta. Esta mesa puede deslizarse. Podemos hacer esto. Sin molestar con el ruido, pero podemos deslizar. ¿Para qué? Porque ese va a ser nuestro encofrado. Nuestro encofrado, vamos a llamarle ajustable o variable. Queremos fabricar una viga pretensada de 4 metros. Entonces, esta mesa se desliza hasta alcanzar los 4 metros. Aquí, así, 4 metros. Porque la viga que queremos hacer es de 4 metros. ¿Qué nos falta aquí? En este encofrado, pues nos faltan los dos costados. Utilizamos metal de ambos lados. ¿Verdad? Se ajusta de alguna manera y tenemos la posibilidad de construir esta viga. Por ejemplo, 20 por 40. Esta es la viga que queremos construir. Pretensada. 20 por 40. Desplazamos los 4 metros y ya tenemos la longitud. Le colocamos los dos laterales del encofrado y ya tenemos el encofrado hecho. ¿Sí? Bueno. ¿Nuestra viga qué altura tiene? 40. Entonces, hasta aquí vamos a suponer que sea 40 centímetros. Hasta ahí. Ambos lados cerramos. 1/3 de 40. Aproximadamente 13, ¿verdad? Centímetros. Más o menos 13 centímetros. Tiene un agujero aquí. A aproximadamente 1/3 de la altura de la viga. Porque esa es la posición recomendada. Entonces, colocamos ahí un cabo. Atravesamos toda la longitud. Y aquí sale y le aplicamos nada todavía. Colocamos un cabo. Fijamos aquí. El elemento de fijación que se utiliza en los cabos del hormigón pretensado es semejante al principio del portaminas. Piensen ustedes en la punta del portaminas. Cuando ustedes aprietan el portaminas, abre 3 generalmente troncos cónicos y entra la mina en medio. Soltamos esto y estira de nuevo ese elemento que salió en la punta del portaminas. Vean eso después o ahora. Entonces ponemos la mina, soltamos esto y como tiende a meterse por dentro, presiona la mina y vamos regulando cuánto queremos sacar. Ese mismo principio aquí para prensar. ¿Ya? Prensamos, agarramos y le damos una tensión T. Todavía no tenemos hormigón, por eso se llama pretensado. Estiramos nuestro cabo. ¿Qué sucede con nuestro cabo? Era esto, estoy exagerando, no es goma al cabo, pero para que tengan una idea, esto y después se convierte en esto. Nuestro cabo está estiradísimo en función a su diámetro, claro. Por cada centímetro cuadrado, 19 toneladas. ¿Qué pasó con nuestro cabo? ¿Qué pasó con la sección de nuestro cabo? ¿Qué pasó? Interactuemos, por favor. ¿Qué pasó con la sección de nuestro cabo al estirar?
Esto era, se convirtió en esto. ¿Qué pasa con la sección? Disminuye. El cabo se afina. ¿Cuánto? Muy poco, pero se afina. Adelgaza al estirar. Pasa de esto a esto. Comprensible 100%, creo. Ya tensamos el cabo. Cargamos nuestro hormigón. Hormigón acá. Cargamos nuestra viga. Cargamos. Este cargamento, claro que va a tener aditivos. Porque si yo le digo a un cliente que me pide una viga pretensada, te voy a preparar, pero tenemos que esperar 28 días. Se va a otro proveedor o busca otra solución. No hay forma de esperar 28 días. Está entonces el acelerador de fraguado. Aditivo siempre importantísimo. Bien controlado en fábrica con la relación agua. En el agua. Aditivos, aceleradores de fraguado. ¿Qué era? Voy a hacer rápidamente un recuerdo de qué forma el hormigón fragua. ¿Ustedes saben lo que es una asíntota? ¿Quién me dice que es una asíntota? ¿Una curva? Sí, es una curva. ¿Pero qué característica tiene? Es una curva que se acerca o se aproxima indefinidamente a una recta sin tocarla nunca. Esa es una asíntota. El endurecimiento del hormigón es asintótico. Asintótico. Esto es un sistema de coordenadas donde tenemos la resistencia en la ordenada R y el tiempo en la axis. Acá en esta curva nosotros vamos a representar el endurecimiento del hormigón. ¿A las cuántas horas de hidratado el hormigón comienza a endurecerse? Rápidamente dígame, ¿a cuántas horas después comienza a endurecerse? Ustedes están en el quinto semestre, díganme. ¿A las cuántas horas comienza a endurecerse? Excelente. Sin temor. Tienen que decirme, se pueden equivocar como yo también me puedo equivocar. 2 horas después de hidratado, el hormigón comienza a endurecerse. Antes, no. Antes es un líquido. 2 horas después de la hidratación, comienza el endurecimiento. ¿Cómo es el endurecimiento? Acá tenemos 2 horas. 2 horas. Ahí comienza el endurecimiento. Comienza a subir la curva de resistencia. ¿Cómo? De esta manera. Así. Acá tenemos una recta. Voy a acercar más. Ahí tenemos una recta. Y aquí tenemos el inicio del fraguado o inicio del endurecimiento. Así. Esa es la curva de endurecimiento del hormigón. 2 horas después comienza. Aquí estamos con 14 días y aquí estamos con 28 días. 28 días después, el hormigón tiene una resistencia de 80%. Subimos aquí la recta y tenemos que esto equivale aproximadamente al 80% de la resistencia a los 28 días. ¿Qué hacemos? Sacamos nuestro encofrado. No podemos esperar a 28 días, le agregamos acelerador de fraguado. ¿Ya? Entonces,
A 28 días ya tenemos 80% y ya podemos desencofrar. No todos los elementos estructurales, desde luego. Por ejemplo, las paredes, los laterales de un pilar o los laterales de una viga, que en este caso no aparecen acá, los dos laterales, sin acelerador defraudado. Nosotros 48 horas después ya podemos sacar. Y el hormigón ya está comenzando a endurecerse, ya comenzó a las 2 horas, a las 48 horas ya está, ya podemos sacar los laterales de una viga. No así los puntales y el encofrado de nuestra losa. Eso tenemos que esperar 28 días. No tenemos tiempo, acelerador defraudado. Esta es la curva de endurecimiento del hormigón. Volvemos a nuestro hormigón pretensado. Se utilizó una tensión previa y después cargamos el hormigón. Recuerden, el diámetro y la sección de nuestro cabo disminuyó. Esperamos que frague el hormigón, que se endurezca el hormigón, que adquiera 80% por lo menos. Cuando está en esas condiciones, ¿qué hacemos? Soltamos el cabo. Directamente cortamos. Ya no necesitamos de esto ni de la tensión que teníamos hecho con una máquina, con un gato tremendo. ¿Verdad? Ya no necesitamos. Ya la adherencia del hormigón se encarga de sujetar el cabo con una fuerza tremenda, con una adherencia tremenda, capaz de resistir esa adherencia, la tensión de 19 toneladas por cada centímetro cuadrado. Cortamos, ya está. Sacamos nuestra viga, tenemos una hermosa viga pretensada. Miramos nuestra viga y probablemente vamos a ver acá después una pequeña oxidación con el tiempo, y eso nos indica que ahí estaba la varilla, o mejor, ahí estaba el cabo. Nuestras viguetas prefabricadas, ustedes ya habrán visto. No voy a hacer propaganda acá porque de estructura Garelli es la que hace, y eso es contrario a nosotros los ingenieros. Claro, porque nosotros hacemos el hormigón convencional y ellos usan viguetas pretensadas de esta manera. ¿Ven? Esta es una vigueta pretensada que se coloca cada tanto en las estructuras que se llaman losa rápida. Vigueta prefabricada. Después se colocan unos ladrillos que tienen esta forma en el medio y una pequeña cantidad de armadura de 4,2 generalmente en malla, y ahí cargamos el hormigón. Hoy tenemos terminado nuestro hormigón con aproximadamente 16 centímetros. Terminada nuestra losa rápida. En condiciones normales, nuestra losa tiene 10-12 centímetros, pero esta tiene 16. ¿Verdad? ¿Tiene mayor ventaja? Sí. ¿Cuáles son? Una de ellas, probablemente la principal, la estética. Ya se ve lindo al sacar los puntales. Ya no necesita casi revocarse. Cambio nuestra losa, le sacamos el encofrado de madera y de repente puede ser no tan linda. Tenemos que revocar, tenemos que salpicar y revocar para tener el cielo raso. Entonces, esa es una ventaja de la losa rápida. Y cuando tiene mayor espesor, ¿qué disminuye ahí? La flexión. Ese caminar por encima con el talón desnudo en el departamento de arriba hace un tum, 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 tum en el departamento de abajo. Esa es una desventaja del hormigón. La losa rápida, es decir, como tiene, no estoy haciendo propaganda, es contrario a mí, yo no sé calcular, le aviso luego. El cálculo estructural de hormigón pretensado, yo no hago.
Sé cómo se hace, pero no hago. Necesitamos software muy, muy especializado y son determinadas personas nomás las que hacen. Las mejores que yo, de luego. Yo no hago. Puente Héroe del Chaco. Ni siquiera se hizo en la Asunción. ¿Dónde se hizo? La Universidad de San Pablo. Héroes del Chaco. Con eso les digo, el hormigón pretensado, más caro desde el punto de vista de cálculo, más caro desde el punto de vista de ejecución, porque la mano de obra tiene que ser más especializada que el contratista simple de hormigón armado. Pero una de las ventajas que todavía no mencioné, creo que todavía no mencioné, y que anoten por favor, es la casi eliminación, disminución hasta prácticamente eliminarse las fisuras. Ventaja del hormigón pretensado: vencer grandes luces, disminución de fisuras. ¿Por qué disminución de fisuras? ¿Por qué si no siempre se hace en fábrica? ¿Por qué digo no siempre se hace en fábrica? Todas las vigas pretensadas se hacen en fábrica. Nuestras vigas de viaductos, nuestro puente del Chaco, la salida, la que está el viaducto, la ruta, el inicio del puente, es un hormigón pretensado, viga de 30 metros, colocadas sobre pilares, directamente apoyadas encima. Esas son vigas pretensadas. ¿Quién tiene una máquina para hacer una viga pretensada de 30 metros? Poca gente. Viga pretensada, una de 4 metros. Aún así ya necesitamos una tremenda tensión aquí. Esto que tiene que ser deslizante no es para cualquiera. O sea, yo soy cualquiera, porque yo no hago. Pero al disminuir la posibilidad de fisuración, se hace apto para estructura de grandes luces, como puentes, estructuras donde van a contener agua, tanques, fundamental, tanques de agua de 200.000 litros, son hormigón pretensado. Por esa ventaja adicional que tiene. Ya sabemos lo que es el pretensado. Todavía no sabemos lo que es el posttensado. ¿Ya? ¿Quieren saber? Me han aguantado un poco más. Posttensado. Forma parte del mismo hormigón pretensado. Pero que hace la tensión después. Un poco de agua y sigue. Puente Héroe del Chaco, de nuevo, nuestro ejemplo. ¿Cómo es? Aproximadamente así. ¿Esto puedo borrar? Si encuentro mi borrador. Por acá ya entra mi puente. ¿Qué dijimos? Que el hormigón pretensado tiene la posibilidad de vencer grandes luces, tiene mayor durabilidad. Otra cosa que todavía no mencioné: mayor durabilidad. Tiene mayor resistencia. Tiene fisuración casi cero.
Eso es lo que se pretende. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos zapateros a sus zapatos. ¿Qué es zapatero a sus zapatos? Es un dicho español que quiere decir que cada uno haga lo que sabe. Yo no voy a venir acá a enseñar biología, ni anatomía, ni nada. Voy a intentar que ustedes piensen en lo que es una estructura. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy intentando que ustedes piensen, estoy intentando que ustedes saquen, gracias, que ustedes saquen de su mente el conocimiento. No es una caja vacía donde yo hablo y ustedes cargan. No, ustedes tienen que reaccionar. Ustedes tienen que interactuar. Ustedes tienen que interesarse. Ustedes tienen que convencerse que tienen que aprender. Entonces, ahí llegamos a lo que es nuestro puente. ¿Y nuestro puente qué es? Tenemos un río. Este es nuestro río. El puente ya comienza antes, pero el que está propiamente sobre el agua o muy cercano al agua está por el orden de 600 metros. Esto es aproximadamente 600 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Colocamos aproximadamente a 200 metros un pilar tremendo. Pilar importante. Y otro aquí. Estos son dos pilares de hormigón armado. ¿Cuánta tecnología tiene para fijarse? Mucha. Primero, no porque está en el agua. Tenemos que anclarla en una superficie fuerte. Tenemos que hacer el estudio del suelo debajo del río y saber qué tengo abajo. Entonces, cuando sé lo que tengo, hago la fundación de estos dos pilares. No estoy hablando de los pilares que están fuera. Los pilares que están fuera son antes y después, mejor dicho, antes de un lado, este lado Asunción, y este lado Chacoí. ¿Verdad? Entonces estoy hablando de la parte que vamos a colgar de cabos. De esta es la que voy a hablar. Tenemos que hacer por arriba del nivel del agua, lógicamente. Tenemos que prever cuánto arriba, con los estudios hidráulicos, con los estudios hidrológicos, cuánto tiene que estar por encima. Voy a cambiar de color y voy a tener aquí nuestro puente. Propiamente. Este verde es la superficie de rodamiento, el puente propiamente. Es decir, yo tengo un auto que está aquí. O un camión está aquí. No sé si se entiende. Y esta es la superficie donde va a pasar. Dos hacia el Chaco y dos hacia Asunción. Carriles habla. Ahí nosotros, ¿qué hicimos? Ya estudiamos, ya anclamos convenientemente estos con pilotes a la superficie bien dura, a la roca madre que tenemos en el lecho del río, anclamos. Ahora lo que hacemos es colocar los cabos de esta manera. Cabo aquí, cabo aquí, cabo aquí. Estos son pilares menores y ahí están los cabos. Esta curva que describe el cabo se llama catenaria. Ya sabemos. Arco y cable cuando dimos, la curva catenaria es la curva descrita por un elemento de sección constante y carga distribuida constante, su peso propio en el caso del cabo.
más la carga adicional de la carga propiamente de servicio, que es la cantidad de camiones que van a pasar. Va el peso propio. ¿Está? ¿Qué diferencia tiene este puente con un puente tradicional, el Golden Gate? El Golden Gate, creo que San Francisco, tiene pilares de esta forma. Esta es la forma de los pilares del Golden Gate. Entonces viene el cabo, hace esto, y viene el otro, no sé si está en perspectiva, pero espero que me entiendan, y hace eso. ¿Verdad? De esto cuelgan cabos y esta es la superficie de rodamiento. Parecido a eso. ¿Qué diferencia tenemos con este puente en el nuestro? Este tiene dos planos de cabos. Dos planos de cabos. Nuestro puente, Héroe del Chaco, tiene un solo plano de cabos. Está en la parte central. Entonces, un pequeño corte va a hacer que se entienda. Esta es la superficie del puente. Aquí hay un plano de cabos y aquí otra. Pequeño corte. Plano de cabos. Este uno y este otro. Héroe del Chaco, uno solo. Solo tenemos que ser diferentes, ¿no? ¿Qué complicación trae? Mucha complicación. El equilibrio. La sección aproximada, voy a hacer aproximada del puente, esto que está aquí. Esta es la sección aproximada, no maciza, hueca. ¿Ven? Este hormigón que está acá es que yo tengo que pretensar. Esta es la sección de nuestro. ¿Dónde está el plano de cabos? Aquí están los cabos. En el puente de ellos. El nuestro está aquí. En el medio. En el problema, primero no lo puse en el medio. Ese es mi puente y ya se va. Se va a desviar ya si no está en el medio mismo. En el medio mismo está el plano de cabos. Aquí. Y esto hace así. Bueno, esta es más o menos la sección de nuestro puente. Se puede circular por dentro. Se pueden ver todos los elementos estructurales por dentro. Se puede controlar por dentro. Aproximadamente 32 metros. De acá a acá. Aproximadamente. Aquí tenemos una vía que va hacia el Chaco y otra que va hacia el Chaco también, pero es para adelantarse. Aquí tenemos una vía que vuelve y otra que es para adelantarse. Dos vías de ida, dos vías de vuelta. ¿Se entiende, verdad? Estos son los vehículos. Estos son los vehículos. Y esta es la sección del puente que tiene 32 metros, más o menos. Perfecto, hormigón armado de la mejor calidad. ¿Sabes lo que dicen las especificaciones, verdad? FSK 500 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Un hormigón muy bueno, hormigón armado, armaduras, hormigón armado. Se hizo todo eso, se cargó, se fue cargando, terminó en la parte central, que fue un encuentro espectacular cuando los dos lados. ¿Cómo se cargaba? Cuando este pilar se cargaba, esto se cargaba. Un mixer aquí, otro aquí. Un mixer aquí, otro aquí, al mismo tiempo. De manera que haya equilibrio.
¿Ya? Cuando se juntaron, perfecto, en el medio, terminó nuestro puente. ¿Qué características tiene esto? Un solo plano de cabos, por lo tanto, la posibilidad que cuando en el puente, por alguna razón esté lleno de camiones o vehículos del lado que va al Chaco, y por alguna razón no hay ninguno que viene del Chaco, ¿qué va a pasar con el puente? Cuando está lleno de vehículos de un lado, ¿qué va a pasar con el puente? No, nada. ¿Cómo digo esto? ¿Qué va a pasar si está lleno de camiones? Sí, eso. El puente va a hacer esto. Si es que no está calculado convenientemente. ¿Qué pasa si está lleno de vehículos cuando vienen del Chaco y no hay nadie que se va a Asunción? Al revés. O sea, ella tenía razón. El puente va a hacer esto. Solo que no hace eso. O esperemos que nos haga eso. Equilibrio, cálculo hecho, como dije, en la Universidad de San Pablo, no fue hecho acá. Es un cálculo, es un tipo de puente con un solo plano de cabos. ¿Existe en otros lados? Sí existe. Pero el más fácil era este. El sentido ya te dice. Un plano de cabos acá. Un solo plano aquí de cabos en el medio. La posibilidad de desequilibrio es nuestro. Pero está calculado, evidentemente, para que no suceda eso. Es un solo plano de cargas equilibrado y el puente tiene esta sección aproximadamente 32 metros, dos que van, dos que vienen. Ese puente que tiene prácticamente de aquí a aquí tiene aproximadamente 600 metros. metros, la zona de agua propiamente. El puente tiene más, porque comienza antes y termina después ya en el Chaco, ¿verdad? Pero propiamente la parte que nos interesa, estamos hablando de la parte central de más o menos 200 metros de luz entre cada pilar. Más o menos, estoy hablando grosso modo, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que pretensar? Porque para eso puse el ejemplo. ¿Cómo se hizo? Concentrándose en que no se tienen que olvidar de una cosa. La vaina que se dejó en el interior del hormigón armado del puente. Hormigón armado. Posteriormente se convierte en hormigón pretensado. ¿Cómo? Con la tensión después del endurecimiento. Entra el grupo pretensado. Pero nuestra fábrica era cabo desnudo, porque esa es la palabra, cabo sin revestimiento, cabo, tensado previamente, cargado de hormigón. En nuestro puente ya estaba hecho hormigón armado, endurecido, y ahí se le aplicó la tensión. ¿Cómo? Dejando, voy a pensar en esto, en esta parte, piensen en esa parte del puente, en esos 32, esto tiene 32 metros, ¿ya? A un tercio más o menos del espesor se colocó una vaina plástica, una manguera capaz de recibir al cabo posteriormente al endurecimiento. ¿Entienden? Se colocó una manguera, se colocó una vaina, se endureció ya el hormigón, se utilizaba hormigón defraguado, se endureció ya el hormigón y ahí
cargamos el cabo por dentro de la vaina. En esos 32 metros, ¿sí? Fijamos de un lado y le damos una tensión tremenda del otro lado. Y estiramos el cabo. Los elementos que tiene el portaminas en la punta de fijación vinieron de Italia. Son elementos de última generación, elementos de acero, pero de lo mejor, y que envuelven al cabo en los extremos, aquí y ahí, ¿verdad? Se tensa el cabo. Ese elemento hace que el cabo acá no se hace un nudo. Se usa ese elemento similar, tronco cónico, similar al portaminas. Cuando más estiras, más penetra y más ajusta. Ese es el principio, al ser tronco cónico. Entonces, si me explico. Piensen en un cilindro hueco, cilindro hueco, y aquí elementos de este tipo. A ver, ¿cómo puedo hacer para que entiendan? Voy a hacer así. Esto es lo que sale, esto es rojo, es lo que sale en la punta del portaminas. ¿Eh? ¿Ya? Coloco el cabo. Aquí está el cabo. Aquí está la mina. Estiro el cabo. Estos elementos penetran en el cilindro, que es suficientemente duro, pero tremendamente resistente, penetran y se autoajusta. Al soltar ustedes la parte de atrás del portamina, penetra ese elemento troncocónico y ajusta el cabo. Ajusta de esta manera. Le da una tensión tremenda aquí al cerrarse, porque pretende o procura penetrar, pero no da, porque tiene forma de troncocónica. Y al meterse aumenta su diámetro y se va ajustando. No sé si explico lo suficientemente eso. Qué suerte. Bueno, una vez que tenemos eso, le damos la tensión. Fijado de un lado y del otro lado. Una diferencia fundamental con el pretensado: no cortamos el cabo. Cuando terminamos de fabricar nuestra viga pretensada, se cortan los cabos. La adherencia ya se encargó. ¿Qué es lo que hizo que aumentara la adherencia? Esa deformación, ese intento del cabo de volver a su tamaño normal. El cabo tenía este diámetro determinado. Yo estiré, hice más fino el cabo. Y cuando lo suelto, se vuelve otra vez gordo. Y esa presión, esa es la adherencia. Eso hace que funcione nuestro hormigón armado primero y ahora pretensado con mayor exigencia todavía. A una pregunta, nadie me hizo una pregunta hasta ahora. ¿A los cuántos días después se puede desencofrar? Se puede desencofrar 2 o 3 segundos después de cargado. Segundos te dije. Sí. El acelerador de fraguado puede ser tan potente que en vez de desencofrar en 28 días, se desencofra 2 a 3 segundos después de hidratado. No se hizo eso en el puente, se le dio más tiempo porque había más tiempo y da más para la seguridad. Pero yo estuve en la construcción del metro de San Pablo, y en el metro de San Pablo, por debajo de todo el edificio, se utilizó el sistema austríaco de construcción de tubos. Venía por un tubo
venían todos los áridos. Arena, piedra triturada, cemento. Áridos, secos, totalmente secos. Y al salir de la manguera se le agregaba el agua con el aditivo. Es la única manera que cuando se inyectaba el hormigón ya se endurecía. Tremenda es la tecnología que hay en eso. La calidad del operador que le tiene que dar el agua justa en la salida, con una manguera, tremenda reacción, 4 o 5 operadores atajando la manguera por la ley de la acción y reacción para que no se caiga. Y ahí tiraban por la arena, se inyectaba por la arena el hormigón, previo para evitar el desmoronamiento. Sistema austriaco de construcción de túnel. Me fui al extremo entonces de decirte a vos, no 3 segundos. Ahí realmente, perdón. El pretensador Sí, los dos utilizan, de acuerdo al cronograma, utilizan el acelerador de trabajo. Tenemos 2 días para endurecer, entonces se usa el acelerador para dentro de 8 horas, ya tiene una resistencia del 80%. El acelerador de trabajo es una maravilla. También retardador. Retardador hay. ¿Por qué se usa retardador? Porque yo agarro una obra que está a 3 horas de la planta y ¿qué pasa? Meto en el mixer el hormigón y llevo 2 horas, comienza a endurecerse. Chao hormigón. Entonces en la planta de fabricación, en la planta sí colocó un hormigón con acelerador retardante que hace que comience a fraguar después de las 2 horas, es decir, 4 o 5 horas. Sí. ¿Por qué se suele llamar Burj Khalifa. Plastificante. ¿Qué hace? El Plastinclay 500. No, esto para no tengo ningún interés. El Plastinclay 500 es un plastificante densificador. Le deja la masa más plástica, deja la masa más manejable y, por supuesto, acelera inicialmente también. O retarda. Depende del caso. Ese es el plastificante. ¿Sí? Entonces el cabo en el hormigón compensado vuelve a su diámetro original. Intenta volver. Intenta ensancharse. No le permite el hormigón. ¿Por qué no le permite el cabo? Está duro. Entonces el cabo intenta y presiona contra la pared dura ya. Y damos resistencia al hormigón. Esa es la resistencia que ganaba con el post. Con el pre y con el post tensado. Le da una resistencia muy superior porque se produce esa adherencia tremenda contra el cabo. Una última pregunta, ¿alguien? Yo no entendí en el post tensado cómo funciona lo de la vaina plástica. La vaina. El cabo de la vaina. Ya. La vaina es una manguerita. Ya me manché la camisa, voy a ligar una puteada en casa. La vaina plástica se coloca adentro antes de cargar el hormigón. Se carga el hormigón, fragua el hormigón, se endurece el hormigón y la vaina plástica está en el medio. Ahí cargamos el cabo adentro, fijamos de un lado y le tiramos del otro. Fijamos ahí, pero no cortamos. Mantenemos esa tensión aquí, incluso para hacer una auscultación, un control posterior. En el post-tensado se puede de repente, de aquí a 1 año, de aquí a 2, ver qué tal está la tensión en nuestro cabo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Le apretamos después de duro. Ahí adquiere más resistencia. Porque después de endurecerse le apretamos en el post. En el pre, le colocamos y el hormigón le apretó. Nosotros con el post le apretamos después. ¿Y cómo funcionaría la adherencia del hormigón con el cabo si tiene un recorrido? No hay adherencia en ese caso, ¿verdad? En el pre sí, en el post no. En el post lo que hicimos es apretar. Este es mi hormigón. Yo puse un cabo por dentro
¿verdad? Y fijo de este lado y le coloco una arandela grande, por decir, y acá un gato que aprieta el hormigón estirando el cabo. Si yo coloco aquí dentro del hormigón y después, y después le estiro y con estos dedos le aprieto la tensión que es al hormigón. Y este hormigón dejó de ser hormigón armado para convertirse en post-tensado. Un hormigón más resistente porque le apreté y le mantengo desapretada. Externa. ¿Se puede o no cargar adentro? Ya es relativo. Dentro de la vaina se puede cargar un material epóxico. Ni siquiera es conveniente porque ya no le va a permitir la tensión posterior. Mejor nomás que quede así. Y de aquí a un año estiramos más si es necesario. Ese es el control posterior de la dedicación del puente. Dios quiera que lo haga. Entonces, el cabo está solamente accionando en horizontal o también Transversalmente al puente. también, Transversalmente en este caso. como si vos pusieras la goma por el rodador. ¿Cómo? Como si pusieras la goma por el rodador. Exactamente. Esta es nuestra viga, ¿verdad? Y tiene 32 metros. Y entonces colocamos un tercio, fija, se colocamos un tercio de la altura. Después de fraguado, le estiramos esto. Y como colocamos elementos así, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando, estoy comprimiendo. Entonces le doy una resistencia adicional. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Porque me están por matar viendo que quieren hablar. Decime. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere mostrar algo o preguntar algo? No, quería que te devuelvan. Muchas gracias. Resulta que se está cargando en la plataforma, me dijo el arquitecto formal, ya se colocó en la plataforma un lugar donde van a hacer las propuestas de ustedes del proyecto. El proyecto de maqueta, Ellos, vamos a hablar ahora, eso es lo que les mandó decir el arquitecto, que ya se colocó una sección donde van a decir todas las propuestas que quieran. Perdón, cancelado. Bueno, vamos a ver, tenemos poco tiempo. Acá estamos viendo todo cómo va a ser la guía. En la plataforma ya tenemos la guía. Si se acuerdan del semestre pasado, es más o menos la misma obra. Es un trabajo práctico que se va a centrar sobre un proyecto arquitectónico y estructural de grandes luces. Va a ser de grandes luces significa mucha distancia entre los apoyos. Nosotros, así, con las cosas que añadimos en clase, los distintos tipos de sistemas estructurales que estamos viendo son vector activo, forma activa, sección activa, que es lo mismo que masa activa, y superficie activa. Si se fijan, hay un asterisco al lado de vector activa y de forma activa. Al menos uno de ellos tiene que tener su propuesta. Les incentivamos a que mezclen varios tipos, no se queden solamente con uno. El agregar distintos tipos de sistemas le va a hacer más interesante a su proyecto. Superficie mínima de 800 metros cuadrados, máximo 1200. Realmente puede ser más de 1200 dependiendo del tema. Muchas cosas nosotros vamos a considerar dependiendo del tema que les haga. Nosotros vamos a hacer después un sorteo. Acá arriba se ve los temas que hay. A cada grupo le vamos a anotar acá, en esta, por ejemplo, la regla salió 16 hangares, vamos a anotarle acá qué temas le salió acá. No tenemos más tiempo para hacer en persona acá, pero esa va a ser la manera en la que se le va a asignar su tema. En la plataforma ya tenemos ejemplos, no podemos mostrar ahora, en medio van a echar para el examen de estructura 1, pero estos ejemplos de la entrega pueden ver ya en la plataforma, ya están habilitados.
van a tener 2 semanas ahora para hacer su habilitación. Así como fue el sistema 1. Envíen varias propuestas, porque el hecho de que envíen algo no significa que va a ser aprobado. Tiene que tener un criterio detrás, tiene que ser con alguna intención de diseño, una metáfora, alguna idea de diseño. Esa es la parte tipo taller de la carrera. ¿Algo que quieras decir, Ruth? No. ¿Ya está todo bien?